Cuando entramos a la mezquita, bien sea en el rezo de Jumu'ah, en el rezo cualquiera, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, etc., hagamos nuestras 2 rak'ahs antes de sentarnos, antes de poder hacer nuestra siguiente oración, en cada oración que vayamos a hacer en el momento. Hay diferentes. Aclaro este punto. Este punto, si entras en la oración, mientras el imam está dando el sermón, es preferible sentarse directamente. ¿Es preferible? Sí. Es una de las. Hay 2 opiniones. Hay una opinión que sostiene que sí, pero la opinión que inshallah yo comparto con ustedes es que sí es preferible sentarse y no hacer 2 rak'ahs al mismo. Si entras mientras el imam está dando el sermón, entonces entras directamente para no distraer, te sientas directamente para no distraer y para poder prestar atención al sermón. Y otro, por ejemplo, también que tiene otra referencia de los juristas es en el rezo del Asr, que hay también unos hadices donde dice que no se debe hacer algún rezo voluntario en el tiempo del Asr por diferentes motivos cuando el sol está en alguna posición específica. Pero hay otros juristas que sí dicen que se está permitido hacer que se haga la mezquita porque es un rezo más que nada sunna que el profeta así lo ha otorgado ese permiso voluntario. Ese punto es un punto importante para aclararlo para ustedes. Hay tiempos en los que no es recomendable hacer oración voluntaria. El saludo a la mezquita con 2 rak'at es una oración voluntaria. Hay momentos en los que no es preferible rezar. No es preferible rezar. Después del Asr hasta el Maghrib. Después del Asr, después de que tú hagas la Asr. Si haces su Asr después de nosotros, haces su Asr. Entonces, ya en ese periodo de tiempo no es preferible rezar o hacer oración voluntaria. Y hay un momento en el que está prohibido. Hay un momento en el que está prohibido, es el momento que precede la entrada del tiempo de Maghrib, porque es el momento en el que el sol ya está bajando y es el momento en el que los que adoran el sol se prosternan al sol. Por eso el Islam, para llevarles la contraria y no conceder nuestra postración con ellos, nuestra oración con ellos, no se debe rezar en ese momento, a menos que sea una oración obligatoria pendiente. A menos que sea una oración obligatoria pendiente. Pero si se trata de oración como el saludo a la mezquita, en ese periodo de tiempo entre la Asr y el Maghrib hay diferentes opiniones. Hay una escuela de prohibir que sostiene que sí se puede. Hay otras escuelas que sostienen que no. La prohibición se debe generalizar sobre o para cualquier tipo de oración de rezo voluntario. El asunto es flexible, no nos complicamos la cosa. Si tú entras y haces la oración, entonces es otra cosa. Si no, otro hermano lo hace, solamente estamos hablando de la oración del saludo a la mezquita. Porque es una oración, como se dice en el fiqh, es una oración que tiene un motivo. Las oraciones que tienen un motivo como este se excepcionan en opinión de algunas escuelas y se pueden realizar dentro del periodo de tiempo en el que no se debe o no es preferible rezar o hacer oración voluntaria. Igual ocurre pues cuando se está amaneciendo, cuando el sol está saliendo, no es para nada realmente prohibido, ¿verdad? Rezar durante los 15 a 30 minutos posteriores a donde está saliendo el sol, al movimiento en el que el sol está saliendo recién a la hora después del fallo. Por la misma razón, los que adoran el sol, cuando también el sol ya sale, ellos se prosternan a la persona. Y en el Islam, para no coincidir con ellos, entonces se establece algo. Hay otro hadith también que transmitió Jabir, habla de eso como dijo el profeta. Fui a ver el profeta, Allah le bendiga, desde el paso me encontré en la mezquita y me dijo reza 2 estamos hablando. Okay. Otro también, otra sunna es dar sobre el beneficio de la llamada oración. Y bueno, esto es algo que importaría a nosotros y dice así, mira, si la gente supiera la importancia que tiene la llamada oración y la primera fila, saldrían corriendo todos. Cuando el imam está parado, ¿verdad?, en dirección a la qibla, haciendo la oración, la primera fila tiene una bendición especial, ¿no? Sí, el cuento a la azán, el llamado a la oración, tiene virtudes el hecho de hacer la azán como el hecho de repetir. Y por eso los hermanos que no han aprendido cómo realizar la azán, que proponen hacer, aprendan cómo realizar el llamado a la oración. Es un primero.
Segundo, al escuchar el adán se debe repetir lo mismo que dice el muezzin, la persona que hace el llamado, la llamada a la oración. Repetir detrás de él. Él dice Allahu Akbar, yo detrás de él digo Allahu Akbar. Él dice Hayya ala salat, yo detrás de él digo La hawla wa la quwwata illa billah. Se repite lo mismo excepto en dos partes. Hayya ala salat se dice La hawla wa la quwwata illa billah y Hayya ala falah se dice La hawla wa la quwwata illa billah. Y después del adán se hace una súplica que أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأرجو إليه الأفضل والإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا لك الكتاب وصلى الله عليه وسلم Se dice eso, está bien, lo vamos a aprender. Lo vamos a aprender. La última parte es la última suplicado, ahora para que partamos Eso se dice después de que termine el azán. Y después hay que hacer dua. Porque el momento entre el llamado a la oración y hasta el momento en el que se haga la ikama, es decir, el otro llamado para convocar y ponerse en fila para hacer la oración, sí. Este periodo de tiempo es uno de los tiempos más recomendados para hacer dua. Uno de los tiempos más recomendados. No se rechaza dua en ese tiempo. O sea, eso se hace después del llamado. Después del llamado cada uno por su cuenta, si solo hace dua. Puede ser después de también hace